La palabra trauma duele, se asocia a acontecimientos muy potentes del pasado que dejaron huella, pero ¿sabemos lo que es un trauma? ¿Sabemos qué cosas del día a día nos marcan? ¿Es algo subjetivo? El podcast de hoy no tiene desperdicio, no te lo pierdas. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Este podcast está patrocinado por Storytel, una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts con un catálogo que incluye más de 150.000 libros. Porque la vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias apasionantes. Hay libros en varios idiomas para poder escuchar de forma ilimitada. Solo necesitas tu móvil o tablet, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo. Libros con las últimas novedades, clásicos, todas las categorías y para todos los gustos y edades. Ya puedes aprovechar el tiempo de camino al trabajo, en el coche, haciendo deporte, viajando, cocinando, mientras escuchas tus historias favoritas. Lee o escucha tanto como quieras y el contenido que prefieras. En Storytel encontrarás una historia para cada momento. Además, ahora tienes mi oferta especial con la que puedes acceder a un mes de prueba gratis en la caja de descripción de este podcast, 30 días para que disfrutes de Storytel. Hoy nos adentraremos en nuestro pasado, en esos acontecimientos que dejaron huella en nosotros durante etapas tempranas de la vida. Hablaremos de lo que es un trauma, cómo sanar esas heridas, qué pasa en nuestro cerebro con los recuerdos, cómo tener una vida más equilibrada. Nuestra invitada hoy es Yolanda Cuevas, psicóloga y terapeuta EMDR, que nos va a ayudar a desgranar todos estos temas. Bienvenida, Yolanda, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás, Carmen? Encantada de estar aquí Bien, bueno, me parece que vamos a abordar un temazo, ¿eh? Sí, seguro, Carmen. Porque al final yo creo que quien más y quien menos tiene ahí, ¿verdad? Cosas ahí de su infancia, Ahí de su está, pasado. Así exactamente. que, pero bueno, vamos a empezar definiendo qué es un trauma, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, yo creo que es una buena forma de empezar, ¿no? Porque creo que es algo desconocido y que las personas, ¿verdad? Suelen pensar que son como cosas que les pasan a otros, ¿no? Siempre como que lo malo le pasa a los demás. Y bueno, la palabra trauma pues deriva del griego y significa herida. Y podemos entender el trauma pues como esa herida emocional, ¿no? Psicológica provocada pues por diferentes situaciones. Es esa herida pues en el alma, ¿no? Que rompe, vamos a decir, la forma habitual de vivir, que condiciona pues la forma de ver el mundo, de relacionarnos, de pensar y de sentir. Y por un lado, pues podemos ver esas experiencias negativas no resueltas, ¿no? Que cuando las recordamos, vamos a decir voluntariamente, o cuando hay ciertos disparadores, ¿no? Sucesos en el presente, pues nos conectan con ellas de forma consciente o inconsciente y nos activan de alguna manera, ¿no? Decimos que el cuerpo guarda de alguna manera el trauma y esa expresión, ¿no? de que parece que fue ayer, pues la tenemos como muy presente, ¿no? Como muy cercana. Y todos tenemos trauma, como decíamos, ¿no? En mayor o menor medida. Yo digo, bueno, del 0 al 10, ¿dónde nos movemos nosotros? No hay vidas idílicas, perfectas, y si así las vivimos o las sentimos, pues probablemente, ¿no? Se trata de alguna defensa psicológica. Y tenemos que aterrizar un poco la idea, ¿no? de que los traumas infantiles o del desarrollo pues son mucho más comunes de lo que nos gustaría creer, pensar o aceptar, ¿no? El 78% en los estudios de los niños pues reporta, ¿no? haber vivido más de una experiencia traumática antes de los 5 años. Y en estos estudios, a los 6 años, el 20% ha sufrido, ¿no? Experiencias traumáticas que incluyen pues eventos más grandes, ¿no? Como pueden ser el abuso sexual, que muchas veces es desconocido, ¿no? Pero el abuso sexual en la mayoría de las circunstancias ocurre dentro del ámbito familiar, y esto no lo podemos olvidar, hasta la negligencia emocional, ¿no? Ese no actuar, pues por no estar, ¿no? En la misma onda emocional que los hijos, ¿no? Y ese abandono emocional o físico, la exposición de violencia doméstica o una pérdida traumática. Así que, bueno, pues el trauma infantil pues impacta en la salud hasta tal punto que puede generar, pues hasta 3 veces más de probabilidades de morir de enfermedades del corazón, de tener cáncer de pulmón,
aumenta pues alrededor de 4,5 veces la depresión mayor, 12 veces el suicidio, y aumenta pues la esquizofrenia, la epilepsia, la esclerosis múltiple o el Alzheimer, ¿no? Están barajando, pues bueno, pues bajando, ¿no? la esperanza de vida de una persona hasta 20 años. Y algo que me parece muy importante, Carmen, es destacar como muchas veces hay niños mal diagnosticados con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, y que en el fondo son niños, ¿no? Que han podido pasar diferentes circunstancias traumáticas, ¿no? Y se están buscando otras soluciones para paliar eso que igual no se es muy consciente. Y hay un pediatra, un expresidente de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos llamado Robert Bloch, que dice que las experiencias adversas de la infancia son la mayor y principal amenaza no resuelta de la salud pública a la cual nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Y lo asociamos, ¿no? Pues a problemas pues originados por grandes catástrofes naturales, guerras, terrorismo, abusos físicos o sexuales, pero también hay accidentes, muertes inesperadas, muertes traumáticas, diagnósticos de enfermedad, ingresos, operaciones, bullying, secretos, estar en internados, cambios de vivienda, colegios, países, ¿no? Fíjate, es que sí, es que me hace gracia porque tú de pequeño, para ti algo de repente, yo me acuerdo, ¿no? Te enfadabas con una amiga y al día siguiente ir al cole era duro. Y era muy tu familia te difícil. decía que no pasa nada. Y yo lo entiendo. O sea, lo entiendo, ¿eh? Porque al final realmente no era algo importante, pero a ti te suponía un problemón ir el día siguiente al cole si tú estabas enfadada con una amiga. Era un disgusto tremendo. Claro, los Pero niños, claro, me pregunto yo si el trauma es algo subjetivo o no, porque, o sea, realmente dices, estás hablando de lo del abuso sexual, que claramente tiene que suponer un trauma, pero ¿qué otro tipo de experiencias se considera trauma? ¿O depende de cómo le afecta a la persona, es un trauma o no es un trauma algo? bueno, trauma es como responde nuestro cuerpo, ¿no? A esa experiencia amenazante y las respuestas son capaces, ¿no? De producir pues, cambios importantes, ¿no? En el funcionamiento neurológico, somático, autónomo, inmune, cognitivo, social, es decir, va afectando en diferentes capas. Entonces, no es tanto la causa en sí del trauma, de la situación objetiva, que evidentemente en circunstancias sí, sino el daño que le produce a la persona y de cómo nuestra mente da significado a esa experiencia. El significado que se le da, ¿verdad? En el ejemplo que tú ponías, a esa niña no puede dar el significado a la experiencia que le está dando su mamá o su papá, que es más cognitivo y que sabe más experiencia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, no todas las personas que viven o sufren una experiencia traumática o difícil van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Alrededor del 64% no desarrolla un trastorno psicológico considerado como tal. Entonces, las respuestas inmediatamente después de uno de estos eventos pueden ser pues muchas y variadas, ¿no? Desde una recuperación completa al retorno, pues eso, ¿no? A la vida normalizada en poco tiempo, hasta reacciones más graves. Entonces, aquí es donde hablamos de TEP, ¿no? De trastorno de estrés postraumático, que no es el caso, por ejemplo, ¿no? De lo que me has comentado. Eso es una experiencia adversa que puede marcar y que puede luego condicionar a ir o a no ir al colegio o a cómo yo me resuelvo en el conflicto o con las amistades. Entonces, antes decíamos, bueno, pues en todos esa lista como de situaciones traumáticas vamos a tener unas, ¿no? Que son test grandes, ¿verdad? Y luego esas otras test que son test más relacionales, ¿no? Más en relación con nuestros padres, profesores, nuestras familias, es decir, como en nuestro entorno, la negligencia, etcétera, etcétera. Entonces, van a depender los efectos de la persona, de su historia, del entorno afectivo, del grado en que los cuidadores contribuyen a que ese evento sea traumático, ¿no? A las personas que están involucradas, al momento, a si se reitera o no. Es decir, no es lo mismo poder estar ingresado una vez en el hospital que niños que de repente pues, han tenido que tener una infancia en que se han ingresado 10 veces. Pero tampoco es una regla directa, ¿no? Porque también hay mucha neuroplasticidad en el cerebro y sabemos que todo, también está esa parte de resiliencia, de adaptación.
un abuso de un extraño a que lo haga un familiar, que sea repetido o no, la muerte de un abuelo o favorito o no el abuelo favorito. Ahora hemos visto, ¿no?, niños que han perdido a 3 abuelos en el COVID. Esto está pasando. Entonces, ¿cómo en ese poco espacio de tiempo pues se va produciendo todas estas dinámicas, ¿no? Entonces, pues como decía, las personas tenemos diferente resiliencia, los niños también, una parte nacemos, otra se va haciendo, diferente personalidad, diferente visión de ver la realidad, y no es una relación directa, ¿no? Lo mismo vivido en una familia influye de una forma diferente a los hermanos. Sabemos que los hermanos pueden estar viviendo la misma situación traumática en una familia y no todos van a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Claro, esto del COVID, el que lo has sacado ahora, la verdad que muchas veces pienso cómo les estará afectando esta normalización de no sociabilizar, de no abrazar, de no besar, de no... Digo, pues claro, no lo vamos a saber, ¿no?, a corto plazo, pero digo, ¿sabes? Es como nuestros abuelos pasaron hambre y ahora es todo el día, venga comida, Efectivamente, ¿sabes? así es. Esto es muy importante porque las situaciones traumáticas no tienen un efecto directo en el mismo momento en el que se viven. Esto puede salir al año, a los 2 años, en una situación concreta, con otra muerte, con otra situación, con otro tipo de enfermedad, con otra noticia, ¿no? Estos serían los disparadores. Y evidentemente, pues esto va a tener, alguna influencia va a tener, ¿no? O mi forma de relacionarme. Ya hablaremos luego de apego seguramente, ¿no? Pero esta distancia, cómo a mí me va a condicionar a la hora de relacionarme con mis vínculos futuros y también con mis parejas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que estos recuerdos, ¿no?, estas situaciones traumáticas van a quedar almacenadas en muchas ocasiones de manera disfuncional en nuestras redes de memoria. Y bueno, y va afectando, ¿no? Siendo conscientes o no, y el paso de los años por sí solo no va a ser lo que sane o lo que cure, ¿no? En la mayoría, o en muchos casos. Esto va a afectar, evidentemente, pues, a la salud, a la seguridad, al bienestar, a desarrollar creencias, ¿no? También falsas o destructivas de uno mismo, ¿no? No puedo, o soy malo, o es mi culpa, o soy mal hijo, no soy querible, no valgo, estoy sola, nadie me apoya, no puedo confiar en la gente. Y al final es con esa mochila con la que yo voy andando, ¿no? Por la vida. Entonces, esas experiencias que aparentemente a veces son menos graves, no se han podido asimilar, la red neural no las puede asimilar, no se ha producido un aprendizaje y se atascan y se bloquean. Y se quedan congeladas con una imagen, un pensamiento, una emoción, una sensación. Y bueno, y van pasando los años y vamos con ello dependiendo, ¿no? Entonces los niños son más vulnerables, no pueden tomar decisiones, están en desventaja muchas veces en ciertas situaciones. Ahora la muerte se ha hecho presente, ¿no, Carmen? Es decir, sí o sí, todos aquellos niños en los que los padres evitaban hablar de la muerte, ahora sí o sí ha habido que hablar de la muerte. Y entonces, pues claro, son los adultos los que se tienen que dar cuenta y ayudar mejor, ¿no?, a ese niño, porque no saben y no pueden. A veces los padres pues necesitan esa información y ser conscientes de la gravedad, ¿no? Y por eso ahora, por ejemplo, desde el Colegio Oficial de Psicólogos, ¿no?, de Aragón, en unión también con otros colegios que se están uniendo, pues hemos preparado una guía y estamos en esa difusión a profesores, a padres, a médicos, a instituciones para que sean conscientes que a veces detrás de ciertos comportamientos pues no necesitan ser castigados, ¿no? O chantajeados, que te he quitado el móvil o no sé, ¿no? Sino lo que realmente necesitamos es ver que igual detrás hay situaciones traumáticas sin resolver y que va a ser ese trabajo de fondo lo que haga que las emociones y la forma de pensar, ¿no?, se modifique y por lo tanto mis comportamientos, porque no olvidemos que los comportamientos son las formas, ¿no?, muchas veces inadecuadas que tienen los niños, los adolescentes de transmitir su dolor, ¿no? El trauma se supera, no se olvida, y hay que trabajarlo, ¿no? De 0 al 10 hay diferentes grados de trauma, vamos a decir, que no todos están relacionados, ¿no?, como esa situación de vida o muerte o amenaza, ¿no?, de esa seguridad grave, pero que afectan. Porque, a ver, tú estás diciendo que depende un poco también de la persona, de muchos factores, pero imagino que hay eventos que son traumáticos sí o sí, los viva la persona que los viva, ¿no?
Esto es muy interesante, ¿no? Aquí es donde se hace más presente la variedad, ¿no? De las personas y de su cerebro, ¿no? Yo creo que físicamente vemos a las personas y vemos un montón de variedades, ¿no? Por altura, por estatura, por peso, por color de la piel, por rasgos, pero parece o tendemos a pensar que el cerebro de las personas, no sé, que tiene que reaccionar de la misma manera a todo, ¿no? Entonces, el trauma temprano como decimos, compromete, ¿no? Ámbitos sociales, relacionales, problemas psicológicos, etcétera. Entonces vemos que el 44% de los problemas psicopatológicos que aparecen en la infancia y el 32% en la adultez tienen base en experiencias adversas. Entonces, la sintomatología no aparece, como decíamos, en el mismo momento del trauma, sino con posterioridad. Y eso a veces dificulta la comprensión, ¿no? En otras edades, como por ejemplo en la adolescencia. Nosotros vemos muchas veces niños que han sido adoptados, que a lo largo de su infancia, oye, los padres dicen, pues no hemos tenido ningún problema, ha sido cariñoso, han trabajado, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con historias pues, relacionadas con cuentos personalizados, con trabajar un poquito que puedan mostrar, ¿no? Lo que puedan sentir, sus dudas, conocer su país de origen, no siempre visitándolo, ¿no? Sino de otras maneras. Y durante la infancia, ese cerebro bueno, pues vamos a decir como tolerando esa circunstancia, pero en la adopción, o sea, perdón, en la adolescencia, de repente es como cambia nuestro cerebro, sabemos que va como a pasito y ahí un adolescente es cuando puede ser como más consciente de la realidad y muchas veces el adolescente te dice, me abandonaron, no me querían y muchas veces el adolescente lo que hace es comportarse de manera inadecuada buscando esa pertenencia en la familia queriendo demostrar, a ver si siendo muy, muy malo me siguen queriendo. A ver si a pesar de todo esto que estoy haciendo, estos padres adoptivos no me abandonan, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, por ejemplo, de cómo cosas que han ocurrido pues en la infancia o cuando eran bebés, o incluso aunque hayan sido en adopción, evidentemente con una semana, puede brotar, ¿no? Luego en la adolescencia. A mí me gusta siempre nombrar el ejemplo de Irene Villa, ¿no? Si nosotros, ¿no? Retomando tu pregunta, dijéramos, tener un atentado, perder partes físicas, tú, tu madre, esto es traumático, ¿no? Y diríamos, bueno, evidentemente sí, y además yo no lo podría soportar. El ser humano tiende a pensar que no va a poder soportar o tolerar cierto evento, ¿no? Yo hace poco vi un programa que no recuerdo, ¿no? Ni en qué cadena ni cómo era, pero bueno, esto se puede buscar, en el que aparecía la experiencia de Irene Villa y salían sus padres y salía su hermana. Entonces, es el claro ejemplo de cómo la fortaleza mental, la resiliencia, el optimismo, el acompañamiento de unos padres, de una madre que da sentido, ¿no? a la situación vivida, que no nos dejamos ser secuestrados por lo que ocurrió en el pasado, sino que nos centramos en el presente y en lo que está en nuestro control, en nuestro margen de maniobra, nos permite avanzar en la vida de una manera mejor, ¿no? Más segura. Que eso no significa que haya sido, evidentemente, el camino, un camino de rosas, ¿no? Y de repente vemos ahora pues, a Irene Villa, ¿no? con su vida familiar y todo organizado. Pero, sin embargo, yo lo que observé en ese programa que la hermana eh, podría decir que estaría más traumatizada que Irene Villa, ¿no? Cómo ella, la hermana, vivió la situación de su hermana, porque no solamente es que tú lo vivas directamente, sino cómo eso impacta en otro ser querido, en este caso su hermana. Entonces, ella contaba, ¿no? Muchas veces los papás estaban pendientes de Irene Villa. La otra hermana estaba con, pues, por ejemplo, con familiares, con amigos o con vecinos que evidentemente querían a esta niña, pero esta niña en muchas ocasiones se pudo sentir desplazada, podía estar enfadada por dentro, se podía sentir culpable muchas veces, ¿no? O sea, ¿están atendiendo a mi hermana? Sí, ya sé que le pasa todo esto, pero yo también necesito a mi mamá y a mi papá. Entonces, como un mismo evento también influye de forma diferente. Y se hacen una serie de dinámicas ahí en el programa y cómo esta persona, ¿no? La hermana de Irene Villa, pues transmite muy bien esta idea de trauma, ¿no? Y de cómo la hermana, hay que soltar ya, hay que olvidar, pero la realidad es que hay que trabajarlo, ¿no? Porque lo que ocurre en el pasado no siempre se queda en el pasado, sino que
que se hace presente. Y aquí sería pues cómo la negligencia compromete, ¿no?, esas estructuras de apego, esa vinculación con los padres y cómo a mí me permite estar más o menos segura a futuro también con mis nuevas relaciones. Así que, bueno, pues que antes no se tenía en cuenta, ¿no?, que quizá no era tan impactante, ¿verdad?, este tema de negligencia, y que el cerebro, que es un sistema adaptativo, pues sabemos que el cerebro infantil es muy vulnerable porque no tiene esa capacidad de hacer discriminación y que esa parte cognitiva que tiene el adulto pues no la tiene, y aunque puede creer que evidentemente sus padres le quieren, no es lo que le llega, no es lo que le siente y se puede sentir desplazada, ¿no? Es muy emocional, pero sí alrededor tenemos esas figuras de apego que saben, ¿no?, interpretar las situaciones, aprenden a qué es el trauma y cuáles son las necesidades de los niños, van a poder regular, van a facilitar el procesamiento y van a ayudar a que el nivel de traumatización pues sea mucho menor, y que es muy importante, ¿no?, acompañar, porque eso protege a los niños, se evitan traumas más complejos, se evita el trastorno de estrés postraumático, la desorganización, por todas esas personas que puedan tener, ¿no?, para que no tengan evidentemente esas historias de apego, ¿de acuerdo? Con los niños conviene hablar siempre, ¿no?, de lo que está pasando. Siempre tendemos a ocultar a los niños las cosas por no hacerlos sufrir. Evidentemente hay que adaptar la información. El cerebro de un niño de 5 años no es igual que el de 10, que el de 15, que el de 20, evidentemente. Entonces tenemos que adaptar siempre la información. Pensamos que si no hablamos las cosas los niños no se enteran, y no nos damos cuenta de que los niños son muy sensitivos. Son malos en interpretar, pero muy sensitivos. Entonces ellos van a notar cosas en sus papás, y el problema que tenemos es que en base a esa estimulación que yo recibo del entorno, ese corte que hago de una conversación que ha tenido mi madre o mi padre con un amigo, esa conversación telefónica, la cara que tiene mi madre ahora, de repente que la veo llorar y dice que no le pasa nada, yo cojo, corto y pego todas esas secuencias a lo largo de mi día y me creo mi historia. Y lo que tenemos que darnos cuenta que la historia que se va a crear ese niño va a estar muy desajustada de la realidad y seguramente va a ser mucho más negativa. Y no nos olvidemos que los niños dependen de nosotros, el apego, ¿no?, lo que hace es, bueno, mi padre, mi madre, lo es todo para mí, y que el cerebro que está programado para la supervivencia va a malinterpretar todavía el entorno. Todavía me voy a activar muchísimo más, y no olvidemos que los niños se regulan con los padres, con las figuras, ¿no?, de materna y paterna. Su calma es tu calma. Entonces, vamos a regularnos y vamos a contar lo que está ocurriendo. No nos vamos a inventar historias, ¿no? Yo me encuentro muchas veces adultos en la consulta que te cuentan cómo se enteraron, ¿no?, de la muerte de su abuelo, o de cómo no pudieron ir al entierro, de que nadie les preguntó, de que nadie les explicaba las cosas, y eso crea mucha inseguridad. Entonces, papás regulados, buscamos el momento y le explicamos la manera, de manera adecuada lo que ha podido ocurrir. A veces los niños escuchan, se quedan así como un poco en colapso y se van a jugar. Vamos a dejarlo, vamos a dejar su espacio. Retomamos el tema, lo volvemos a comentar, los niños van a preguntar y no les engañamos. Lo que les vamos a decir, lo que sabemos. Y si no lo sabemos, lo vamos a buscar, cariño, en cuanto lo sepa, mamá o papá te lo va a decir. Porque los niños tienen que crecer sabiendo que pueden confiar en sus padres, que luego será, puedo confiar en las personas, y que no me engañan. Porque luego nosotros somos los primeros que les vamos a pedir a los niños que no nos engañen, que no nos mientan, etcétera, etcétera. Pero a veces los niños ya lo han experimentado esos con sus papás. ¿De acuerdo? Bueno, no, te iba a preguntar qué ocurre en el cerebro para que tengamos y me pregunto muchas veces si nuestro cerebro solo recuerda en especial aquello que ha sido o muy malo o digamos un poco traumático, ¿no?, o algo muy, muy bueno, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente eso que estás diciendo de la muerte. O sea, yo, por ejemplo, perdí al hermano de mi madre, mi tío, con 30 y pico años, SIDA, y recuerdo perfectamente llamada, porque él falleció en Nueva York, pero recuerdo perfectamente la llamada de mi tía llorando al teléfono, mi madre llegando de trabajar llorando. O sea, recuerdo muchísimos detalles de todo eso, y también la hermana de una de mis mejores amigas falleció con cáncer con 12 años y recuerdo muchísimo todas esas cosas, es algo brutal. Y aun creyendo que lo afrontaron bien en mi entorno y que se habló del tema y que supe gestionarlo, pero
pero es que el cerebro tiende a... O sea, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos quedamos con esas cosas tan al detalle? Bueno, pues has compartido, ¿no? Y yo te doy las gracias, pues, estos sucesos para ayudar también a las personas, ¿no? A que se den cuenta y que no van a decir, digo, bueno, pues a todo el mundo no le puede pasar. Bueno, sí, claro, mueren los abuelos o se muere un tío o la enfermedad existe. Bien, pero vamos a aterrizarlo, ¿no? Ser víctima de un evento difícil, de un evento traumático, conlleva consecuencias que se pueden encontrar no solamente a nivel emocional, sino que también dejan huella en el cuerpo, ¿no? De quienes sobrevivieron, ¿no? A uno de estos eventos. Entonces, la investigación científica nos está demostrando cómo las personas que han experimentado traumas importantes en el transcurso de sus vidas también tienen signos en el cerebro, es decir, dejan huellas, ¿no? El volumen, por ejemplo, más reducido del hipocampo como de la amígdala, que ya luego vemos. Pero lo que tiene, pues un impacto emocional muy fuerte, también afecta al cuerpo. Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Está claro que intervenir directamente en ese procesamiento de esos eventos en esos momentos también va a tener un efecto en la neurobiología de nuestro cerebro. Entonces, inmediatamente después de experimentar una situación traumática, el cuerpo y nuestro cerebro sufren pues, una serie de reacciones químicas de estrés fisiológico y sí, en el 70-80% de los casos van a tender a resolverse naturalmente, ¿no? Sin lo que es intervención, ¿no? de alguien especialista. Esto se debe a que el mecanismo innato, ¿no? Que nosotros tenemos de procesamiento de información está presente en cada uno de nuestros cerebros y ha sido capaz de integrar esa información relacionada con el suceso en lo que son las redes de memoria de nuestro cerebro. Y lo hace digerido, ¿no? Lo reubica, vamos a decir, de una manera constructiva y adaptativa dentro de nuestra capacidad de contar, de narrar lo que sucede. Entonces, cuando se produce un factor estresante, el hipocampo es el que está involucrado en la memoria y la amígdala es la que está involucrada en el procesamiento de las emociones, ¿no? Entonces, esas dos zonas están inundadas de estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso no se digiere, el cerebro, ¿no? Que es un sistema adaptativo de procesamiento de información, va integrando, procesa las experiencias, las va almacenando, las conecta con las redes neurales. Pero si esa experiencia no se puede integrar, queda almacenada, ¿no? en esa red de memoria. Entonces, van a ir dejando huellas que van condicionando o modulando comportamientos o emociones en el día a día. Entonces, algunas personas, lo que ocurre cuando estos eventos son muy potentes, es que después, aunque haya pasado mucho tiempo, el evento lo siguen viviendo y lo siguen sufriendo, no recordando, que es diferente, lo sigo sufriendo. Entonces, a menudo lo que dicen es, estoy experimentando las mismas sensaciones de angustia y por esa razón, ¿no? Pues uno no lleva una vida satisfactoria en el trabajo o en lo que es el ámbito relacional. Entonces, aquí es cuando decimos que el pasado se hace presente. Entonces, cada persona pues ha podido vivir sucesos, como decimos, intensos más o menos del 0 al 10. Entonces, el material, vamos a decir, intelectual, no se procesa en la misma parte del cerebro que el material emocional. Entonces, yo puedo entender que aquello pasó y darle una coherencia cognitiva y una explicación, pero por otro lado, tengo emociones reactivas, ¿no? Entonces me hablo mal y empiezo a decirme, fíjate tú, y no sé por qué pienso esto, y no sé por qué pienso lo otro, y por qué me afecta, pues es que esto ya sé que ya pasó, y siempre estoy con lo mismo, y no me voy a curar, como hablan muchas personas, ¿no? O hay algo malo en mí, o yo soy así. Entonces, el abordaje terapéutico MDR lo que va a trabajar es conectar lo que tenemos claro cognitivamente, pero que emocionalmente está atascado. Entonces, los recuerdos normales, vamos a decir, se codifican principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Como decimos. En el hipocampo como narrativa coherente de la experiencia. Y el hipocampo se encuentra, ¿no? En esa zona del tronco encefálico y es el centro donde se originan todos los recuerdos complejos y almacena el dónde, el cómo, el cuándo ocurren las experiencias. Y luego los recuerdos traumáticos se almacenan en el hemisferio derecho como recuerdos sensoriales, ¿no? Y en la amígdala. Entonces, la amígdala es ese centro defensivo del cerebro en el que tienen lugar las respuestas de lucha, de huida, de sumisión, de bloqueo. Y entonces, todas esas señales de amenaza sensorial, imágenes, sonidos, sensaciones corporales
olores, se codifican en la amígdala y se mantiene como en una base de datos, ¿no? Y todas esas amenazas lo que nos hacen es permitirnos luego responder a los peligros del presente de una manera rápida y sin pensar. Pero cuando ocurre un fallo en esa diferencia, en esa discriminación, que suele ocurrir, ¿verdad?, en personas que han sobrevivido a situaciones de trauma, lo que hacemos es que no reaccionamos de manera adecuada. Entonces hay intrusiones y entonces nos volvemos muy defensivos. Entonces, de repente hay un ruido y a mí me conecta rápidamente con algo que me ocurrió en el pasado y de repente empiezo a hiperventilar. Y es como que mi cerebro estuviera volviendo a revivir aquello. Entonces, esto puede ir tan lejos, ¿no? O sea, puede ser del 0 al 10 tan potente. La parte más potente sería el trastorno de estrés postraumático, que se caracteriza evidentemente por revivir continuamente el evento traumático. Entonces, continuamos experimentando emociones, sensaciones y pensamientos negativos. Entonces, aquí es cuando hay que, evidentemente, pedir ayuda, ¿no? Claro, yo tengo esta sintomatología, tengo que pedir ayuda. Pero hay personas que no van a pedir ayuda, que van a intentar seguir en la vida como pueden y vamos a tener un porcentaje de personas que lo que van a hacer es voy a abusar de las drogas, del sexo, de la comida, de las apuestas, van a adicciones al trabajo, van a abusar del deporte. El deporte es sano, por supuesto, y se libera cortisol y es sanísimo y es una pata fundamental en la vida. Pero yo me encuentro que hay personas que tienen que hacer 4 y 5 horas por la tarde de deporte con situaciones base muy activadoras porque el deporte es lo único que les regula, claro, lo único conocido. Entonces, es buscar muchas cosas fuera, ¿vale?, para regularme dentro. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las intervenciones que hemos hecho con MDR en colectivos desde MDR España y desde MDR Italia, que es ayudar a nuestros médicos, enfermeras, o sea, personal de primera línea en tema de COVID. ¿Por qué? Porque ya en abril decíamos, cuidado, que nuestros profesionales, que no sabemos cuánto va a durar esto, van a sufrir trastorno de estrés postraumático, ¿no? Tienen pesadillas, no duermen, están fumando más de la cuenta, etc. Bueno, cada uno, como hemos dicho, lo hace como puede. Entonces, hemos llevado protocolos adaptados, ¿de acuerdo?, para ayudar a esos cerebros a digerir esas situaciones traumáticas, ¿de acuerdo?, que han estado viviendo en los hospitales, porque sabemos que un porcentaje de nuestros sanitarios van a estar de baja médica, van a abandonar, evidentemente, o van a, bueno, pues darse de baja, ¿no?, de sus colectivos o van a tener trastornos a futuro, ¿no? O los están teniendo, evidentemente, porque están acudiendo, ¿no?, a ayuda psicológica. No olvidemos médicos, enfermeras, bueno, ciertos, vamos a decir, colectivos de ayuda, a veces cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Claro. Y esto pues lo hemos transmitido mucho y la verdad es que, bueno, pues está funcionando y se sigue, evidentemente, difundiendo. Bueno, de hecho, los psicólogos vais a tener un trabajo después de todo esto. Bueno, ya lo estaréis teniendo, o sea, el trabajo en el sentido de que todo esto está dejando huella en todo el mundo, ¿no? Obviamente, pues sí, pues yo siempre digo, nosotros no hemos perdido el trabajo, no hemos perdido a nadie, digo, ¿sabes? Y aún así estamos un poco ya todos agotados psicológicamente de lo que es no relacionarte, no ver a gente que estás deseando ver desde hace tiempo, no, bueno, que tu vida ha cambiado totalmente, pero sí que vais a tener trabajo, ¿eh? Sí, fíjate además, Carmen, que es muy importante, ¿no?, darnos cuenta de que hay personas que su mismo estrés, que ya sabemos que hay una parte de estrés positivo y una parte de estrés negativo, esa parte que a mí me permite levantarme cada mañana, ir me da igual, a mi trabajo, sea el que sea, a estar en mi día a día, dependiendo también, pues eso, ¿no?, que no es lo mismo pues o tener un trabajo o no tenerlo, trabajar en un hospital o trabajar teletrabajando desde casa, pero que trabajando desde casa también, pues hay personas que lo están pasando realmente mal, otros darían las gracias, pero es que otros están pasando realmente mal. Sí. Entonces, que hay a veces que cuando esto pasa, ¿no?, y de repente ya tengo, vamos a decir, como un oasis, un poquito de calma en mi vida, ahí es cuando ocurre el bajón y es cuando aparece muchas veces la sintomatología. Algo que también ha ocurrido en el confinamiento. Personas que en su día a día iban, ¿no?, y bueno, pues oye, pues iban manejando su vida. El confinamiento, ¿para qué les sirvió? Pues que de repente apareció esa sintomatología y se han tenido que trabajar pues de esa ansiedad
o de ese aspecto depresivo que estaba siendo taponado con otras cosas en su día a día, ¿no? Ese parar nos sirvió a muchas personas Sí, para muchas cosas y cada sí, uno lo ha sí. hecho de una manera totalmente diferente. Todas Totalmente. Hay quien ha agradecido parar y hay exacto. quien lo ha llevado mal, obviamente, porque, oye, hay personas que somos hiperactivas y nos gusta la vida en la calle, la vida con gente y tal, y otras personas que estaban inmersos en una rutina que decían, esto me está llenando y no, y toca replantearse, ¿no? Sí, y esto ha hecho recalcular muchas veces lo que voy a querer a partir de ahora, recalcular mis valores, recalcular mis prioridades y muchos cambios de vida que se van a dar, ¿no? También Mm, por esto. muchos, muchos. Ujú. Em, Me gustaría saber qué es lo que ayuda a sanar un trauma, porque tú has dicho, bueno, hay gente que de repente se pone a hacer deporte a lo loco, o bueno, cuando de repente, eso es una chorrada, pero dejas una relación de muchos años, y entonces todos tus amigos, amigas te quieren sacar a todas horas para que no estés encerrado en tu casa. O sea, realmente ocupar el tiempo para intentar sanar algo es lo aconsejable o un 50-50, o sea, un poco de estar en casa y un poco de hacer cosas. Sí, yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Es decir, ni nos vamos a rebozar, ¿verdad?, en propia pena, ¿de acuerdo? Pero no puedo vivir desconectado de mi propia realidad. Entonces, para poderme darme cuenta de lo que me pasa y darle sentido y escuchar mi sintomatología, porque muchas personas están desconectadas de su cuerpo, ¿no? Y el cuerpo ya sabemos que guarda ese trauma, ¿no? Entonces, muchas veces hay que parar, hay que tener espacios para mí y solamente así voy a poder conseguir escuchar lo que me ocurre, ¿no? Entonces, si yo solamente estoy conectada al modo hacer, 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 pues eso es una forma de vivir desconectados. Y a veces no le doy sentido a otras cosas que me ocurren, que me da igual contracturas, migrañas, colon irritable, problemas en la piel, o sea, al final el cuerpo es el que habla, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar espacios de esa conexión para poder luego trabajar en terapias orientadas al trauma, ¿no? Como puede ser MDR, es decir, MDR lo que trabaja no es volver a vivir el trauma, lo que queremos es que deje de influir, de interferir en nuestro día a día, ¿no? Aliviar esa carga de las experiencias que están relacionadas con el presente, porque los disparadores y las situaciones de ahora son como chivatos de cosas que me ocurrieron atrás, ¿no? Entonces, yo esto lo digo un poco por el miedo a veces que a priori puede sentir alguien cuando piensa que ahí va, que voy a remover, ¿no?, el pasado. Ajá. No lo vamos a revivir de cuajo, ¿verdad?, como lo vivimos. Todo lo contrario, lo que vamos a hacer es, vamos a darle un sentido, su lugar, para así poder dejar el pasado en el pasado calmado. Lo voy a poder recordar, ¿vale? No se olvida, pero no lo voy a vivir con esa activación, ¿no? Y que muchas veces, pues, con la sobremedicación, ¿verdad?, el abuso de la medicación, lo que queremos estar tapando es ese dolor, ¿no? Entonces, detrás muchas veces de la sintomatología que podemos encontrar en las personas va a haber, pues, intrusiones, problemas digestivos, cardíacos, acúfenos, migrañas, ansiedad, mucha culpa, mucha tristeza, confusión, vergüenza, indefensión. Tenemos síntomas cognitivos como la desconexión, mucha falta de concentración, de atención, olvidos, mucho pensamiento irracional, flashback o pesadillas, ¿no?, o evitaciones. Entonces, las personas muchas veces lo que hacen es quieren desconectar, quieren escapar para no sentir, ¿no? Y de ahí las adicciones o el exceso de trabajo o los trastornos de alimentación. Pero lo que tenemos que hacer es vamos a conectar y vamos a aprender, ¿no?, a estar con estos temas de una forma diferente. Entonces, bueno, pues MDR, ¿no?, lo que hace es por medio de, vamos a decir, un protocolo adaptado, ¿verdad?, aunque hay una parte estandarizada, tanto a niños, adolescentes, adultos. Bueno, pues vamos a trabajar, ¿no?, con todas esas situaciones difíciles, ¿de acuerdo?, para ayudar a estructurar el cerebro, vamos a decir, de una manera diferente, ¿no? Es un abordaje psicoterapéutico que trabaja el propio sistema de procesamiento del paciente, ¿no?, que es un sistema, pues, intrínseco, que por esas diferentes experiencias, lo que decíamos,
pues va bloqueando, ¿no? el sistema. Entonces, no hace falta solamente esas situaciones a lo grande, como decíamos, sino también diferentes situaciones difíciles que hemos podido, que vivimos, ¿no? Entonces, hay diferentes etapas en ese proceso terapéutico, y EMDR es muy conocido por estos movimientos oculares, ¿no? Que para mí es importante determinar que es algo muy importante en el abordaje terapéutico, pero es una parte más, ¿no? No es solamente mover los ojos con lo que es la secuencia, ¿no? de la situación traumática, ¿vale? Y bueno, esto de mover los ojos es muy relevante también durante el sueño, ¿no? En la fase REM del sueño se digieren los momentos, ¿no? Los sucesos difíciles del día. Y eso, ¿qué ocurre? Que si no, bueno, pues quedan atascados, ¿no? Y a veces lo que ocurre son pesadillas, ¿no? Que son intentos también de dirigir, ¿no? De digerir todos esos sucesos. Entonces, se ha planteado que los movimientos oculares provocan cambios fisiológicos similares a los que se puede producir durante la fase REM del sueño, ¿no? Ese Rapid Eye Movements. Entonces, es movimiento ocular rápido. Entonces, este modelo lo que sostiene es que la integración de esa memoria, ¿no? episódica a la memoria semántica se produce mientras dormimos. Entonces, la única función clara que podemos tener del sueño REM es el procesamiento de información, ¿no? y la consolidación de los recuerdos. Entonces, las investigaciones han demostrado que su privación, evidentemente, genera pues muchos efectos perjudiciales en la concentración y en la consolidación, ¿no? pues de toda esa memoria y ese aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? que detrás de ese a veces no acordarme, ¿no? de cosas de la infancia o de tener vagos recuerdos o de a veces pues idealizar situaciones familiares, porque no podemos pues colocar o decir o describir ejemplos concretos, pues hay pistas de que algo ahí dejó de pasar o algo ahí ocurrió, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es una terapia para poder estar en el presente de una forma diferente, en el que los sucesos, ¿no? queden digeridos de la manera que se tenían que haber digerido en su día, ¿no, Carmen? Uh-huh. ¿Cuáles, ya que estamos hablando también mucho de la infancia, cuáles son situaciones poco perceptibles, ¿no? que vivimos como niños o que están viviendo nuestros hijos, que luego podrían dejar una huella negativa en la vida cuando sean adultos? Pues eso, cosas que pasamos a lo mejor por alto y que luego sí que dejan huella. Bueno, yo creo, mira, la infancia está infravalorada muchas veces, ¿no? O sea, se piensa que ellos no se acuerdan, que no escuchan, que están en su mundo y que no tienen como nuestros problemas, ¿no? Entonces, el pasado no se borra por crecer ni por cumplir años o alejarse, ¿no? de él de forma consciente o inconsciente. Yo creo que las cosas, ¿no? Como decimos, pues que ocurren, también las lleva el cuerpo. Es decir, un niño igual está en una etapa en la que no habla, ¿de acuerdo? Pero lo que sucede sí que le afecta a nivel corporal, es decir, le produce una serie de emociones, de movimientos o de tensión que aunque no lo pueda verbalizar, lo está sintiendo, ¿de acuerdo? El pasado, vamos a decir que es como nuestra base, ¿no? Es donde aprendemos vamos a decir, como las primeras reglas de la vida. Es lo que la tierra, la semilla. Yo suelo poner ese ejemplo, ¿no? Según la calidad de la tierra, la semilla, que sería la parte genética, el abono, el sol, el agua, que ellos serían pues nuestros padres, nuestros cuidadores principales, profesores, amigos, vamos creciendo física y emocionalmente, ¿no? Y con más o menos habilidades para la vida. Pero en cada familia, según, pues eso, la personalidad de los miembros, las propias experiencias, las heridas emocionales, traumas, bueno, pues lo enseña de forma diferente. No con el mismo cariño, no con la misma calma, no con la misma seguridad. Por lo tanto, la persona va a aprender de forma diferente a estar en el mundo, ¿no? Los niños van a aprender a traducir, a veces no de forma muy acertada o válida, lo que va ocurriendo. Entonces, ese arbolito sería diferente. Entonces, yo siempre digo, ninguna madre o ningún padre, cuando le dan a su bebé por primera vez, le preguntan, ¿quiere que su hijo sea miedoso? ¿Quiere que su hijo sea nervioso? Pues van a decir que sí, pero la realidad es que luego, en muchas ocasiones, un porcentaje van a llevar a un niño a un psicólogo, oye, que tiene miedos, ¿no? Por ejemplo. Pero a veces los miedos son traspasados por los padres, ¿no? Son padres miedosos
que van condicionando también los miedos de sus hijos. Entonces, detrás hay padres, hay madres, figuras de apego relevantes que a veces, pues evidentemente son los cuidadores, los que se relacionan con los niños desde el miedo, desde la ansiedad, desde el control. Y esto va a generar situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, integran el mundo de una visión totalmente, ¿no?, diferente, y se va organizando y estructurando un poco el GPS de mi vida de esa forma. Entonces, si en mi casa, por ejemplo, no hay muestras de cariño físicas o de palabra, pues voy a tender a tener dificultades a expresar, por ejemplo, mis sentimientos, ¿no?, con las siguientes figuras de apego, o voy a ser muy demandante con ellas. Entonces, si los cambios, pues, por ejemplo, en mi familia se viven de forma dramática, pues esto no va a ser un buen acompañante. Cuando nosotros decimos, bueno, pues cambiar de colegio, de casa, perder el trabajo, puede suponer una situación traumática, no significa que todos los niños o que vayan a vivir de forma traumatizante un cambio de vivienda, un desplazamiento de ciudad, de país o de colegio. Pero sí que puede ser dependiendo de cómo yo acompaño la situación. Entonces, hay padres que pueden fomentar esa resiliencia y vivir, pues, por ejemplo, esa pérdida de empleo de una manera más optimista, más resiliente, pero si yo no hago más que ver a mis padres llorar, enfadados y gritando, eso va a causar mucha más tensión interna y tengo más probabilidades de que cuando yo viva mis propios cambios a lo largo de mi vida, me vengan unos niveles de ansiedad grandes. Yo digo, pues es que es normal, bueno, pues es que, oye, me dicen que es normal, voy a cambiar de trabajo, pero que me vendrán cosas positivas, pero mi cuerpo está conectando con cómo se vivieron los cambios en mi vida, ¿no? Claro, mi monólogo interior negativo, que también lo aprendo, porque si yo tengo a mi padre y a mi madre que están todo el santo día hablando de forma negativa, yo también me voy a aprender a hablarme de forma negativa, ¿no? O las creencias, ¿no? Todo esto al final va condicionando mi estructura, mi forma de estar. Entonces, vamos a partir de que los padres, que digo yo, ¿no?, hacen todo por el bien de sus hijos, pero no siempre lo hacen bien. Y esto no es que lo tengan que hacer perfecto, ¿no?, sino suficientemente bien. Podemos equivocarnos, claro, y también podemos reparar, pero no podemos estar reparando diariamente. Cuando difundimos los modelos, ¿no?, de disciplina positiva, por ejemplo, que es un modelo educativo basado en la firmeza, en el respeto, en la amabilidad, pues ponemos el ejemplo del folio, ¿no? Yo un folio lo arrugo, lo quiero estirar y, hombre, pues sí, lo estiraré, pero van a quedar arruguitas. Pues lo mismo ocurre con los niños, ¿no? Con el corazón de los niños. O sea, yo no puedo estar que te grito que te he dado un guantazo, porque esto es otro capítulo, igual no lo hacemos solos en la calle, pero resulta que en la casa sigue habiendo pues esa fuerza a veces física, ¿no?, esa imposición física, y luego te beso y te abrazo, porque esto es muy confuso. Porque ahí, perdóname, es que claro, me pones nerviosa. Entonces el niño está creciendo con la idea de que es mi culpa, soy un mal hijo, por mi culpa, mi mamá se pone nerviosa y entonces, claro, me pega, por ejemplo, o me grita, o me castiga. Entonces yo, mi estructura, ¿qué va a pasar, Carmen? Que yo estoy relacionando que las personas que me quieren y me cuidan, oye, que de vez en cuando, pues tampoco debe de pasar nada porque me peguen, o porque me falten al respeto, o porque me chantajeen o me manipulen. Entonces, ¿cómo yo luego voy a esperar que mis hijos tengan relaciones con parejas sanas, no tóxicas, que no permitan pues esas faltas de respeto o a más? Entonces, esto es muy importante, porque luego vamos a pedirles a los hijos que no aguanten o que no toleren circunstancias en sus parejas, ¿no?, por ejemplo. Así que venimos de generaciones muy punitivas que a veces, pues bueno, pues han banalizado el grito, el bofetón y los castigos y no nos damos cuenta de que eso son también situaciones traumáticas que viven los niños. Yo muchas veces cuando veo en las redes sociales que se busca un adolescente que se ha fugado de casa, sigue habiendo muchos comentarios de este niño, un bofetón a tiempo. Un guantazo a tiempo, sí. Exacto, ya le daría yo, es que no sé qué. No. ¿Por qué no nos preguntamos qué es lo que está pasando en esta familia para que un adolescente coja y se vaya de casa y se fugue? Porque esto es una manera de defensión, no puedo más con esto que me está rodeando. Tenemos que acompañar a los niños y a los adolescentes. Cuando peor está un niño, más llora, o más difícil lo está pasando en una adolescencia, más ayuda necesita por nuestra parte. No será un bofetón a tiempo,
no será, sí, las normas y los límites, pero con respeto y con cariño. Es decir, no esto de la letra con sangre entra, ¿no? Vamos a acompañar a los niños, vamos a ver qué es lo que está fallando en nuestro entorno, cuáles son las cosas que están fallando, faltando, ¿no? El otro día me decía una mamá a su niño de 8 años, ¿no? Que le decía, ¿por qué estudias tanto? ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué? Y decía, es que me gusta, cariño, y aprendo, y no sé. Mamá, los libros me están quitando a mi madre. 8 años. Pues igual este niño no lo está pensando ahora con 8 años, lo verbaliza con 8 años, pero igual a los 5 años ya sentía, ¿no? Que el portátil, los móviles, los libros, me quitan a mi mamá. Yo creo que en el confinamiento también ha habido muchos padres que decían, he aprendido a ser padre, de verdad, lo de antes no era ser padre, no era ser madre. Era como todo muy acelerado, extraescolares, centros comerciales, comer con la suegra, con la abuela y otra semana. Y ahora he pasado tiempo, he conocido a mis hijos de una manera diferente. Los niños han podido hablar con sus padres de una manera diferente, emocional, no lo que he hecho solo en el colegio. Entonces, todo esto, Carmen, aquí estaría el límite, ¿no? Como de la negligencia, no la negligencia emocional, el estar, el no estar, el darme cuenta de si soy papá pijama, mamá pijama, ¿no? Los papás, claro, están trabajando, lo quieren hacer lo mejor posible, darle a sus hijos todo lo que puedan, pero igual no nos damos cuenta de que lo que necesitan es pues estar pues más presentes. Sí, tiempo, sí, presentes. Más Exacto. tiempo. Que a veces estás tiempo, pero estás con el móvil, estás con no sé qué, estás con lo otro, estás cocinando, estás y dices, bueno, al final estoy, pero no estoy a medias. Claro, o sea que realmente al final en lo que se reduce, ¿no? O sea, y en lo que se resume esto, es que muchas veces no se trata de que te hayan hecho algo para generar un trauma, sino que muchas veces es que han dejado de hacer algo que te marca, ¿sabes? Así o sea, es. y de cómo ellos actúan ante determinadas situaciones sin que te haya pasado nada a ti directamente, pero cómo reaccionen. Yo siempre digo que cuando yo perdí a mi bebé al final del embarazo, creo que la experiencia de ver cómo en mi familia se asumió la muerte de mi tío de 30 y pico años, imagínate, ¿no? Lo que fue aquello. O sea, creo que me ayudó también, ¿no? A afrontar ese trauma, porque al final lo que viví fue un poco, pues eso, un trauma, ¿no? Un parto así es un trauma, ¿no? Pero creo que esa experiencia pasada de cómo vi cómo mi familia abordó el tema, cómo se siguió hablando de mi tío muchísimo y yo sigo hablando a mis hijos de que tienen otra hermana, ¿no? Que no está aquí, pues es verdad que todo eso que tú has vivido te va a servir para bien o para mal de cara a acontecimientos futuros. Muy importante, Carmen, porque aquí estamos hablando de entrenar nuestra resiliencia, ¿no? Una parte se nace, pero luego para seguir entrenando nuestra resiliencia lo que vamos a necesitar es momentos difíciles en la vida que me entrenan esa capacidad de poder superar el suceso y crecer después de la adversidad, ¿no? Y evidentemente, pues esta situación de muerte, ¿no? de tu bebé es muy importante y cómo lo viven también la familia y la sociedad, ¿no? Que parece que, bueno, pues si parece que si es en el primer trimestre es diferente que si es en el segundo, que si es al mes de nacer, no nacer. Es decir, aquí hay mucha confusión. Es cómo yo siento la pérdida, cómo yo encapsulo o no esa pérdida, cómo a mí, mi pareja, mi familia me permite hablar, sacar, ¿no? Cómo yo lo voy integrando y cómo yo, como has hecho, ¿no? Ser partícipe también a mis hijos de la situación. Entonces, todo esto me está enseñando una manera de, en la vida pasan cosas, yo no puedo vivir pensando que no me va a pasar nada. Claro. Eso lo viven muchas personas. Muchas personas piensan que en su vida, ay, no, a ver si Dios, siempre es como eventos de fuera, ¿no? A ver si Dios quiere, a ver si hay suerte, a ver si los deseos en Navidad. No, hay cosas que van a depender de ti y hay cosas que no van a depender de ti. Efectivamente. A todos nos van a pasar directa o indirectamente sucesos. Entonces yo digo, cuanto antes entrenemos también nuestra forma de pensar, de acompañar nuestras emociones, de tolerar, de no taponar, pues mi cerebro está entrenando esa capacidad en mi vida. Claro. No, esto es así, o sea, es como el deporte, el músculo se entrena. Así es. Es tal cual. Bueno, y ya como ya llevamos un montón, la última pregunta, ¿qué hábitos de nuestro día a día nos pueden ayudar a tener una vida equilibrada? Porque al final esto de la vida feliz, mira, la vida feliz como tal no existe. Yo creo que existen momentos de felicidad y luego etapas en las que pues hay más momentos de felicidad y etapas en las que hay menos momentos de felicidad por circunstancias o por lo que sea. Pero al final yo creo que todos queremos un poco de equilibrio, ¿no?
Sí, tener una vida, bueno, tener bienestar, tener una vida serena, equilibrada, Serena. estar viviendo una situación difícil. A veces este concepto es difícil de entender, pero se puede estar triste y sereno a la vez. Se puede estar viviendo una situación difícil, pero también estar sereno, equilibrado. Y yo tengo que ver, no tener que vivir todas las situaciones como a lo grande, polarizadas, ¿no? O muy, muy, muy feliz o muy, muy, muy desesperada, ansiosa y desregulada. Y estos son como momentitos en el día a día y no hablar como de épocas, de semanas o de meses o de años, sino yo en mi día a día. Yo ahora tengo esta mañana y tengo momentos difíciles a la vez que puedo estar grabando contigo esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué puedo hacer yo para que a la vez que puedo trabajar, puedo sostener esta situación difícil en la que yo estoy viviendo? Entonces, ¿qué es importante? Para mí, bueno, yo me muevo mucho en el mindfulness, hago el programa MBSR, ¿no? De reducción del estrés basado en mindfulness, y aquí, Carmen, es imprescindible aprender a vivir presentes. No el mindfulness como una herramienta puntual, sino yo creo que es una asignatura pendiente en el ser humano estar en el presente, no perderme en cosas del pasado y en cosas del futuro, que aumenta también la ansiedad. Entonces, tenemos que estar conectados a nuestro día a día y no taponar y aprender herramientas que a mí me permitan estar con mis emociones, que vayan fluyendo, que las vaya sintiendo en mi cuerpo, porque de esta manera mi cerebro va a aumentar su tolerancia a esto. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. Venimos de una sociedad en la que se ha tendido a cuidar mucho a los demás. Y está bien, claro, que hay que pensar en los demás, en el prójimo y ayudar, por supuesto. Y además, ayudar y cuidar a los demás también es fuente de nuestra propia felicidad o bienestar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que aprender a cuidarnos nosotros. Y cuidarnos nosotros implica muchas cosas. Y tenemos que colocar tiempo, ¿no? Porque si esperamos a que haya tiempo, no lo va a haber. Lo tenemos que agendar. Y tenemos que aprender a hablarnos mejor. Y tenemos que ver por qué nos exigimos tanto, de dónde nos viene nuestra exigencia. Porque nos conectamos a veces con infancias en que los papás lo que querían, porque querían lo mejor para nosotros, nos exigían en los estudios, en las notas, ¿no? Y entonces tengo 40 años y sigo viendo que nunca es suficiente, que todo lo podría haber hecho mejor, y ahí está todavía muy reactivado el niño, ¿no? Que fuimos. Evidentemente manejo de pensamientos, ¿no? No podemos ni tener la mente en blanco, ni no quiero pensar esto, ¿no? La mente va a pensar, es su función, y va a pensar en modo supervivencia. Nuestro cerebro está creado para la supervivencia, no para ser feliz ni generar bienestar. Por lo tanto, nuestra fuerza tiene que estar en eso. Entonces, nuestros pensamientos son fenómenos mentales que van y vienen, y entonces yo tengo que aprender a no rumiarlos, a no ir como mente de mono de rama en rama, a no amplificarlos. Entonces, ¿qué es algo muy importante en la vida adulta? Que si tenemos niños, vamos a aprender a enseñar a los niños también a acercar, ¿no?, el cerebro, cómo funciona, cómo se puede hablar un niño, cómo yo conecto y soy consciente, y entonces cómo le voy a hablar a un niño para que no tenga que ser una persona con 40 años en una consulta de psicología, en un libro, ahora directos, podcast, aprender cómo funciona mi mente. Cuanto antes un niño aprenda a relacionarse con su mente, pues fíjate tú lo que va a ir aprendiendo a lo largo de su infancia, adolescencia y primera juventud. Es decir, yo digo, Carmen, que es la mejor herencia que se le puede dejar a un niño. Es aprender de mente, de emociones, de cerebro, de estar presente, de cuidarse, y que cuando vemos a un niño en el sofá no digamos, ¿qué estás haciendo? Venga, no me seas vago. Porque entonces estamos transmitiendo que yo no puedo parar, que tengo que estar haciendo cosas permanentemente. Y esto no da la felicidad ni da el bienestar. Totalmente. Esto lo hablé en un podcast con Marta Romo, que había que tener momentos contemplativos, de no hacer nada, de vaguear, o sea, un poquito de eso. De momentos, Carmen, momentos de ser, no de hacer. Sí, exacto. Jo, Yolanda, pues nada, una hora que llevamos aquí de charla, que muchísimas gracias, porque he aprendido un montón y creo que esto va a ayudar a mucha gente, de verdad. Gracias, Carmen, a ti por contar conmigo y bueno, pues por visibilizar el trauma, ¿no? Acercarlo y que conocer es lo mejor para poder prevenir.
Pues tremendo el podcast de hoy con Yolanda. La verdad es que qué de cosas hemos aprendido, cuántas vueltas hay que darle a algunas de ellas, cuántas veces creemos que el trauma es solo un acontecimiento potente y sin embargo qué de pequeñas cosas que nos ocurren nos hacen ser lo que somos. Gracias por acompañarnos un día más y recordad que todos los episodios del podcast de Carmen Osorio están en las plataformas habituales. Hasta dentro de 2 semanas.